Hola, hola, amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que nos acompañan a esta hora de la tarde. Hace varios días que no estábamos acá haciendo en vivo, pero ya hemos regresado para poder compartir con ustedes en este día lunes. Agradecer por supuesto al Señor por todo lo que Él hace con nosotros, cómo nos bendice, cómo nos guarda, cómo nos ayuda, amado, y donde podemos compartir juntos algunas reflexiones de su palabra. Eh, Vamos a poner en silencio. Bien, ahí lo pusimos en silencio. Bien, ahí ya nos están comentando nuestra hermana Daniela Montes. Nos dice ahí, familia Salas Montes presente con nuestra Danielita de 9 días de vida. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, Daniela. Que el Señor te bendiga junto a tu pequeña hija. Sean todos bendecidos. Vamos a bajar un poco la música. Bien, ahí estamos mejor, parece. Bien, cuando ya son las 20 horas, amados, hemos querido acompañarles a esta hora de la tarde con alguna reflexión de las Escrituras. Sé que hay gente que ha estado un poco preocupado porque no hemos salido, y por ahí le he presentado mi excusa de por qué no hemos salido al aire. Siempre hay un buen deseo de compartir la palabra del Señor, de poder compartir las reflexiones, de poder compartir las enseñanzas de las Escrituras, más amado que pretender compartir otras cosas. Siempre hay un buen deseo, como digo, compartir la palabra del Señor. Hoy obviamente no me acompaña mi hijo, en los en vivos de enseñanza no me acompaña. Sería lo ideal estar acá con música, poder compartir una enseñanza, pero creo que dedicamos un poquito más de tiempo al análisis de algunos pasajes de las Escrituras, y creo que serán de mucha bendición. Creo que en algún minuto todos, la mayoría, algunos, no lo sé, puede que pierdan la capacidad de soñar, amado hermano, como le puse ahí, perdiendo la capacidad de soñar, de reír y de alabar. La mayoría de los seres humanos caemos en varios estados emocionales. Por ahí una joven hoy día colocaba una imagen, y esa imagen hablaba de tres cosas. Hablaba de tu pasado, decía: la depresión es causa de tu pasado, el estrés es causa de tu presente, y la ansiedad es causa de tu futuro. Y por lo tanto son cosas que afectan al ser humano en sí, no tan solo a los cristianos, a todos los seres humanos les afecta lo emocional. Dios bendiga a mi hermana Eva Pérez, que nos está saludando. Dice: bendiciones, amado pastor, que el Señor le bendiga. Mi hermana Sara Riquelme, hola, bendiciones a la distancia. Nayadet Lagos dice: bendiciones desde Curanilagua. Igualmente para usted, mi hermana Nayadet, para todos los que nos acompañan a esta hora de la tarde, sean todos bendecidos. Bien, vamos a analizar, amado, el Salmo número 126. Este Salmo 126 si bien es cierto, es una alabanza, y por ahí también parte de este salmo lo cantamos en algunos coros de la iglesia. Se canta esta alabanza. Si Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Voy a leer la versión 1995, que es la Biblia del Ministro, que es la que ocupo comúnmente. Esta versión es 1995 y es interesante. Yo les comentaba un tiempo atrás que para poder tener una correcta interpretación de la escritura tenemos que leer bien, respetar los puntos, las comas, y tener una buena comprensión de lectura es súper fundamental para entender, amado, lo que nos quiere transmitir el Señor a través de cada palabra. También considerar el título del texto que vamos a leer es súper importante también. No basarse tan solo en el título, sino considerar el texto completo. Este salmo, en todo su contenido, cuenta una historia bastante interesante con respecto al pasado de Israel. Aquí vemos ya un Israel establecido en el tiempo que se escribe este salmo. David y Salomón por ahí son reyes, es decir, se escribe dentro de ese periodo, dentro de la monarquía de Israel. Es decir, han pasado varios años donde Israel ya se ha establecido en la tierra prometida. Han pasado varios años donde Israel disfruta de las promesas del Señor que se han cumplido sobre ellos. Pero Israel tiene, de alguna forma, amado, una sensación de que no es el mismo
de aquel Israel que fue sacado por primera vez de Egipto, donde experimentó una euforia, una gratitud, un gozo extraordinario, una capacidad de soñar, una capacidad de reír y una capacidad de alabar. Y vamos a darnos cuenta que aquí Israel primero hace una observación de su condición presente, pero también hace un análisis del pasado, de cómo en el pasado ellos pareciera que tenían más euforia, más entusiasmo, más deseo. Y creo que a la iglesia en general le pasa muchísimo esto. Hoy, si bien es cierto, estamos privados de la oportunidad de compartir reuniones o servicios y estamos más bien realizando servicios en nuestra casa, servicios a través de estos medios, a través de los medios de comunicación, a través de algunas aplicaciones, amado, donde hacemos reuniones online de forma interna. Ese es el tipo de servicio que realizamos hoy. Quizás un poquito más complejo porque no es lo mismo tener un servicio, amado, en vivo, es decir, en vivo y en directo con los hermanos congregados en el cuerpo de Cristo, que tenerlo a través de una aplicación, porque o tenemos que silenciar todo y solo tiene que estar el que está predicando, porque el resto no podemos tener mucha participación por el hecho de que se acoplan los micrófonos y no se escucha muy fluida lo que es el audio de estas plataformas. Entonces, Israel hace un poco de memoria y va a su memoria en ese episodio donde el Señor los liberta del cautiverio de Egipto. Es interesante, Salmo 126, estamos hablando del Salmo 126, todavía no lo he leído. En este Salmo, Israel hace memoria del episodio, amado, o más bien hace memoria de todos los acontecimientos que significaron su libertad, haber sido sacados de Egipto, para disfrutar, amados hermanos, de lo que era la libertad de Dios. Ahí comienzan a desarrollar y comienza a activarse en ellos una capacidad de soñar. Cuando Dios los saca de Egipto, Israel comienza a tener sueños. Antes de eso no soñaba. Antes de eso Israel simplemente suplicaba, rogaba, pedía. Recordemos que en Egipto habían sido puestos bajo opresión. El faraón de ese entonces, dice la escritura, que puso mucha opresión sobre ellos, los castigaba, ponía mucho trabajo sobre ellos. Ya la verdad es que no tenían ni tiempo ni para soñar en Egipto. Por lo tanto, cuando Israel es sacado de este escenario de la esclavitud, Dios comienza a activar en ellos cosas que Israel había perdido. Ese Israel, amado, recupera lo que Dios había puesto en ellos desde un principio. Recuerde que el Señor llamó a Abraham. Y a este Abraham el Señor le dio promesas, a este Abraham el Señor hizo compromisos con él, después los ratificó con su hijo Isaac y por último también los confirmó con Jacob, a quien le puso por nombre Israel. Y Dios hizo una promesa en estas generaciones que estaba muy latente, muy presente. En base a ello, el pueblo comienza a suplicar, a rogar, a pedir. En base a esas promesas, este pueblo del Señor comienza, amado, de forma frenética a rogar al cielo que el Señor los saque de esa esclavitud, que cumpla su promesa, que cumpla sus palabras para poder ver cumplida esa promesa que el Señor tenía en vida. Leemos el 126, como lo digo, Salmo 126. El título dice Testimonio de Restauración. Dice, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Que es interesante los primeros versículos de esta palabra, insisto en ello, porque aquí está hablando en tiempo pasado. Es decir, el relato de esta alabanza es un relato del tiempo pasado, no es un relato del tiempo presente. Todas las observaciones que hace el escritor de esta alabanza, amado, lo hacen en tiempo pasado. Es decir, Israel en su minuto determinado, es decir, en todo este proceso de la liberación, Israel pudo degustar, disfrutar, sonreír, alabar, soñar. Pero llegó un momento también donde Israel dejó de soñar. Insisto, eso les puede pasar a muchos cristianos hoy en día. Y antes de comenzar con el análisis de esta escritura, amados hermanos, quisiera un poco hacer una comparación
Con respecto al evangelio que vivimos acá en Chile, en Latinoamérica, en el Cono Sur, por ahí hay algunos países que todavía en Centroamérica sufren la persecución o la prohibición o tienen más obstáculos que nosotros para servir al Señor. Pero quiero irme un poco más lejos y me quiero ir a la India, me quiero ir ahí a China, me quiero ir a Turquía, me quiero ir a países amados como África, lugares donde el Evangelio es mucho más difícil vivirlo, es mucho más fácil, es mucho más difícil mantenerse en pie, firme. Dios bendiga a mi hermana Edicta Cares, Dios la bendiga hermana Edicta, dice que el Señor le bendiga pastor igualmente a usted hermana Edicta, Dios la bendiga muchísimo. Entonces, tanto en África, en India, en Turquía, por dar algunos países en África, como ya lo decía, en estos países es mucho más difícil, amados hermanos, ser cristiano. Es mucho más complejo. Hoy nosotros, si bien es cierto, tenemos una prohibición por lo que se está desarrollando, por lo que es la pandemia, por el estado de excepción, hay ciertas prohibiciones, sobre todo de reunirse, pero no es tan solo para la iglesia, sino para distintas organizaciones que no pueden tener una reunión ordinaria por el distanciamiento social. Pero eso es lo único que hemos experimentado. Pero si nos vamos, amado, a África, como digo, a la India, si nos vamos a Turquía, a países como esto, a China, nos vamos a encontrar con una persecución permanente de los cristianos. Y lo que lo hace más interesante es que la mayoría de estos cristianos no tienen un conocimiento tan acabado como el suyo y el mío. No tienen, amado, una colección de Biblias y literatura cristiana como las que tiene usted y las que tengo yo. Dios bendiga a mi hermano consanguíneo o sanguíneo, mi hermano Daniel Quiroz, que nos escucha también desde Arauco. Bendiciones, mi hermano, dice él. Entonces, estos cristianos, amado, que están al otro lado del mundo, que sufren persecución, que luchan, amado, contra esa persecución del Islam, amado, donde los matan, donde los torturan, donde son constantemente perseguidos, no tienen tantos fundamentos bíblicos. ¿A qué me refiero con eso? Que no tienen tanta literatura, ni tienen un conocimiento acabado escritural de la palabra, pero sin embargo, su fe, sus convicciones son mucho más firmes que las suyas y las mías. Son mucho más firmes que las suyas y las mías. Es decir, a esos cristianos no los mueve un atentado terrorista. A esos cristianos no los mueve una amenaza con un arma. A esos cristianos, amados hermanos, no los debilita, amado, el simple hecho de ser perseguidos. En Egipto, por ejemplo, hace algunos años atrás, se quemaban iglesias completas con los cristianos, con los hermanos adentro. Es decir, se quemaban las casas de oraciones con todos los miembros al interior. En África, amado, en la India nos encontramos con una persecución permanente hacia los líderes de la iglesia de Jesucristo, donde matan al líder, golpean al líder, raptan a su familia. Es decir, hay mucha gente muriendo, amado, en esos lugares por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago notar esto? Porque hay una gran diferencia entre nuestras convicciones, nuestra fe, amado, y nuestra relación con el Señor. Estas personas tienen el mismo Dios que es suyo y que el mío, pero la tienen mucho más difícil, amados hermanos, para poder permanecer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aún así, estas personas usted las ve soñando, las ve sonriendo y las ve alabando al Señor. No sé si usted ha visto videos, por ejemplo, los que uno ve en las redes sociales, por ejemplo, ahí en África o en la India, donde no hay una casa de oración física. Hay gente que está debajo de una enramada y llueve torrencialmente, no están las comodidades físicas que tiene tu casa de oración, pero sin embargo estos hombres y estas mujeres de Dios tienen una convicción tan fuerte, tan poderosa, amado, de quién es su Dios y por qué los ha llamado. Nosotros hoy, insisto, estamos alejados de una casa de oración por un tema de decisión de gobierno a nivel mundial. Y cuando leo el libro de los Salmos, amado, en el capítulo 126, aquí el escritor lo que está haciendo es hablar un poco de las memorias de Israel, hacer un poco de memoria quién fue Israel en el momento que fue sacado de la esclavitud, amado, de Egipto. Y aquí hago la comparación. Tendríamos que hacer una comparación nosotros en este minuto. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida desde el día que el Señor nos llamó? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que conociste a Cristo? ¿Cómo han cambiado tus motivaciones, tus emociones, tus sentimientos? ¿Has perdido la capacidad de soñar? ¿Sigues soñando como el primer día? ¿Sigues observando el cuerpo de Cristo, a los hermanos, a Dios, tu relación con el Señor? ¿Sigue siendo la misma del primer día o eso ha cambiado desde
desde el tiempo que conociste al Señor hasta hoy. Han pasado varios años a lo mejor. No sé cuántos años tienes en el Evangelio. ¿5, 10, 20, 30? ¿Cuántos años que sirves al Señor? ¿Cuántos años que estás en el camino del Evangelio? Hay gente nuevita ahí, amado, que lleva seguramente meses, que lleva un año a lo mejor aproximado. Pero hay gente que lleva años en el Evangelio. Y ya no son las mismas personas como en el principio. Ya no son las mismas personas como en el día que el Señor rompió sus cadenas. Ya no son las mismas personas desde que el día que el Señor los libertó, los sacó de la esclavitud. No son las mismas personas. Han cambiado sus actitudes del primer día. Entonces esta lectura es interesante porque aquí el escritor, amado, el cantor, el autor, está relatando que Israel ya no es el mismo que el principio. Que Israel, amado, ya no tiene la misma euforia, que ya no tiene la misma capacidad de soñar, que no tiene la misma capacidad de sonreír, de alabar. Y pasa mucho así. Y si bien es cierto, insisto con esto, estamos fuera de una casa de oración, pero usted tiene que asimilar y darse cuenta de que seguramente al interior del cuerpo de Cristo observó mucha gente de esta forma, que llegan en un principio, llegan con todo el amor, con toda la fuerza, toda la disposición, con toda la actitud positiva, pero en el camino, en las semanas, en el pasar de los meses, estas personas van cambiando su actitud. Nosotros vamos cambiando la actitud, ya no tenemos la misma actitud de gozo, ya no tenemos, amado, la misma capacidad de soñar, comenzamos a bloquearnos, ya no soñamos como el Señor quisiera que soñásemos. Entonces, leo aquí, escuche bien, cuando Jehová hizo volver, está hablando de tiempo pasado, hizo está en el verbo, amado, la palabra hacer está en tiempo pasado, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, tiempo pasado. Los está citando allá. Este texto está citando, amado, en la historia a un Israel que fue sacado en un momento determinado, después de 430 años de haber vivido en esclavitud. El Señor los saca para hacerlos libres. Y eso es lo que cita este salmista. Después dice lo siguiente, en el mismo versículo. Dice, ese día que fuimos libertados, ese día que el Señor nos hizo libre, dice, fuimos como los que sueñan. La palabra fuimos vuelve otra vez a estar en tiempo pasado. Es decir, el autor de este salmo se está refiriendo a un momento determinado en la historia de Israel. No está hablando de un tiempo presente de Israel. Es decir, insisto, este salmo se desarrolla en los periodos entre David y Salomón, amado, lo más probable que es en la historia, dentro de la historia es ahí donde se desarrolla, es decir, se desarrolla en un periodo monárquico donde Israel ya llevaba muchos años y varios siglos establecido, amado, en la tierra prometida. Es decir, ya habían sido libertados, estaban disfrutando, amados hermanos, de la libertad, estaban disfrutando de la abundancia de una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, es decir, abundante en todo lo que era el cultivo, la producción de ganado, una tierra muy abundante. Entonces este escritor cita a un Israel en el principio, amado, y hace la comparación de un Israel en el tiempo presente. Entonces un Israel en el principio aprendió a soñar y activó la capacidad de soñar. Y no tan solo hablo de sueños, amados hermanos, que se te dan por la noche, sino esos sueños que muchas veces tienes aún estando despierto. ¿Cuántos sueñan, no sé, con objetivos personales, cuántos sueñan a lo mejor con una casa, cuántos sueñan a lo mejor con un carro, cuántos sueñan, no sé, cosas físicas, cosas materiales? Y está bien que sueñes eso, no está mal que sueñes eso. Entonces aquí, amado, seguramente Israel cuando fue sacado del cautiverio, cuando fue rota sus cadenas, amado, de ahí, de Egipto, este Israel, amado, comienza a desarrollar una capacidad de soñar, porque habían vivido tantos años, 430 años cautivos, amados hermanos. Y es decir, a partir de ese día Israel comenzó a soñar seguramente con la casa, con una hacienda, con animales, con siembra, con cosecha, con hijos, con familias. Es decir, comenzó a soñar en grande, aleluya, para establecerse en una tierra prometida. Y habla de ese punto, aleluya, este salmista. A un Israel que ya no soñaba como en el principio. Un Israel que ya no tenía sueños como en el principio cuando Dios lo libertó. Entonces vuelvo a hacer la comparación. ¿Eres el mismo desde el día que el Señor te llamó o ya no eres el mismo? ¿Eres la misma persona? ¿Sigues con los mismos sueños? ¿Sigues con las mismas intenciones?
desde el día que el Señor te llamó, porque cuando recién llegamos a Cristo, amado, hay muchas intenciones buenas, poderosas en nuestro corazón. Hay muchos deseos de hacer, de actuar, de movernos. Pero con el paso del tiempo, de los días y de los meses, muchos de nosotros, amados, vamos perdiendo la capacidad de soñar. Y ya hay gente que no sueña. Ya hay una palabra, amado, profética para estos tiempos. Hay una palabra profética que es contemporánea, amado, que tiene un cumplimiento a partir de la venida del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y esta promesa, amados hermanos, está ahí en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 o 29. Y habla, amado, de los que soñarán sueños, dice la Escritura, que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Entonces, cuando la iglesia pierde la capacidad de soñar, y cuando hablo iglesia hablo de los individuos, de usted, de mí, es porque hemos perdido, amado, ese afecto, hemos perdido esa relación, hemos perdido la gratitud, la comunión, el objetivo que teníamos en el principio. Quisiera animar a los que llevan recién pocos meses en el Evangelio. Si no te cuidas del desaliento, si no te cuidas del desánimo, si no tienes la capacidad de procesar las pruebas, las dificultades, los episodios difíciles, vas a perder la capacidad de soñar en algún minuto determinado de tu vida. Y Dios necesita gente que sueñe. Dios necesita, amado, en su camino, en su reino, gente que pueda tener sueños, aleluya, porque esos sueños provienen del Señor. Entonces Israel, insisto, en el principio, cuando fue libertado, Israel soñaba. Y si bien eran sueños físicos, materiales, si bien es cierto, eran sueños de establecerse, de ser dueños de lo suyo propio, porque recuerde que Israel no tenía nada, habían vivido de esclavos 430 años, por lo tanto, estaban soñando en grande. Se les dijo que iban a ir a una tierra prometida, una tierra, aleluya, que fluía leche y miel, y comenzaron a soñar a partir del día que salieron de ahí, aunque tardaron más de 40 años en llegar a esa tierra prometida. Gloria al Señor para siempre. Y es interesante, amado, ese plazo de tiempo que demoró, amado, el pueblo en llegar a la tierra prometida. Y sabemos muy bien que no todo el pueblo llegó. Todos los mayores de 20 años hacia arriba murieron en el desierto. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor nos llama con grandes expectativas. Nos llama con grandes proyectos, con grandes propuestas. Pero quisiera el Señor que conservásemos desde un principio el mismo deseo, la misma intención, el mismo ánimo, el mismo objetivo. Quisiera el Señor que desde el principio no perdiésemos el norte en nuestra vida. Y la mayoría de los cristianos, amados hermanos, pierden el norte en medio de su camino. Por cualquier situación. No tan solo por alguna dificultad. A veces el sistema llamado mundo te distrae. A veces las cosas pasajeras de este mundo te atraen y te quitan el objetivo en tu vida. ¿Cuántos de ustedes o cuántos cristianos que usted conoce, amado, dejaron de soñar en el reino, pero comenzaron a cumplir sueños propios? Comenzaron a cumplir sueños propios y objetivos propios. La casa propia, un matrimonio, una familia, un buen auto, un buen pasar, un buen trabajo, un buen sueldo, una cuenta bancaria. Insisto, no es malo que tengas sueños en el orden físico, material. Pero cuando esos sueños, amado, están por sobre los sueños de Dios y la voluntad de Dios, vas a perder la capacidad de soñar en el reino. Solo se van a cumplir tus sueños físicos, materiales. Pero vas a sentir que en el reino espiritual estás vacío. Que no tienes un lugar, que no tienes una posición dentro del reino. Entonces vuelvo a leer lo que dice el primer versículo. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Fuimos como los que sueñan. Es decir, aleluya, tenían tantos sueños que cumplir. Y el Señor fue trabajando paso a paso, amado, con este Israel hasta establecernos en su tierra. Y eso le pasa a la mayoría de los cristianos, que cuando el Señor les da lo que necesitan, cuando el Señor los coloca en el lugar específico, cuando el Señor abre las puertas que están pidiendo, que cuando el Señor los sana, que cuando el Señor resuelve sus problemas, que cuando el Señor, aleluya, les abre las puertas que ellos están golpeando, muchos cristianos pierden el norte y el objetivo en sus vidas.
Eso pasa con muchos cristianos, amado hermano, que cuando el Señor responde sus peticiones, atiende su clamor, cuando el Señor los saca de la esclavitud, muchos hermanos, muchos individuos, muchos hombres y mujeres dejan de soñar, dejan de tener sueños, aleluya, en el nombre del Señor. Estoy leyendo el Salmo 126 para los que se vienen sumando en este minuto. Entonces vuelvo a leer el versículo 1. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad, escuche bien, a Sión, dice la escritura, fuimos como los que sueñan, tiempo pasado. Hizo y fuimos, tiempo pasado. Es decir, cuando el Señor nos sacó de Egipto y nos hizo venir, aleluya, a la tierra prometida, éramos personas que habíamos activado, desarrollado una capacidad de soñar. Pero ya cuando Israel se instaló en tierra prometida, pasaron algunos años, Israel dejó de soñar para Dios y comenzaron a soñar para ellos. Cada uno comenzó a perseguir su propio sueño, cada uno comenzó a perseguir su propio objetivo, cada uno comenzó a perseguir sus propios anhelos. Amado, y eso le pasa a la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos, usted los ve en un principio llenos de amor, llenos de devoción, llenos de humildad, llenos de disposición, llenos de voluntad, llenos de deseos. Pero basta que pasen algunos meses o años y estos cristianos ya no sueñan, ya no se disponen, ya no están dispuestos, pierden el objetivo, comienzan a soñar, amado, cosas personales, individuales, que muchas veces no están en la voluntad del Señor. Y comenzamos a perseguir ya no los sueños de Dios. Insisto, ya no comenzamos a soñar en el reino, ya no comenzamos a soñar en el diseño divino. Comenzamos a soñar para nosotros. Comenzamos a soñar en nuestros propósitos, en nuestros deseos. Y ahí perdemos el norte, perdemos el enfoque. Entonces hay que hacer una introspección. Cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección. ¿Estás soñando? ¿Qué estás soñando? ¿Qué sueños hay en ti? ¿Se conservan intactos los sueños como el primer día cuando llegaste a Cristo? ¿Se conservan intactos aquellos sueños, aleluya, que el Señor depositó en ti desde el primer día que llegaste? ¿Los anhelos, los deseos del Padre en tu vida y en tu corazón? Sigo leyendo. El versículo 2, capítulo 126 de los Salmos dice, entonces nuestra boca se llenó de risa, tiempo pasado. No dice que está llena de risa. El texto no dice, amado, es un texto obviamente que está siendo interpretado por un cantor, por un intérprete, pero está hablando en tiempo pasado. Israel ya no sonreía como el día, amado, que salieron del cautiverio. Y eso le pasa a muchos cristianos. Usted los ve con la cara llena de risa, llena de gozo. El Señor los libera porque llegamos afligidos a Cristo. El Señor, amado, nos transforma, nos cambia. Hay un lugar, amado, en el reino espiritual que es la iglesia, que es donde nosotros, amados hermanos, ocurre algo extraordinario, no ocurre en ningún otro lugar. Solo en el ambiente del reino espiritual puede ocurrir lo que ocurre a continuación. Dios cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Eso solo sucede, aleluya, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Amado, solo ocurre en los cristianos esta transformación. Dios bendiga a mi hermano Daniel Contreras, dice, esperamos en Dios que tengamos la sabiduría para que nada nos separe de su gran amor. Amén. Entonces el segundo versículo vuelve a hablar en tiempo pasado, dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Dos cosas que también Israel perdió, el gozo y la capacidad de cantar. El gozo y la capacidad de adorar. Israel se volvió un pueblo triste, amargado. Israel dejó de ser el pueblo lleno de gratitud, lleno de gozo y de alegría. Amado, cuando el pueblo de Israel salió y Dios los sacó de Egipto y comenzaron a cruzar, amados hermanos, tanto todo el trayecto hasta llegar ahí al Mar Rojo, todo el trayecto, amado, había alabanza en la boca de esos judíos. Había declaración, gozo, júbilo, alegría. Es decir, había tal gozo, tal devoción en sus vidas y en sus corazones, una euforia porque estaban experimentando la libertad de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo fue el día que el Señor los libertó? ¿Qué ocurrió ese día que el Señor te hizo libre?
¿Qué pasó en tu corazón, en tu mente, en tus emociones el día que el Señor rompió las cadenas de esclavitud de tu vida? ¿Qué ocurrió ese día que el Señor te hizo libre? ¿Acaso no te embargó una euforia de alegría, de gozo, una experiencia sobrenatural? ¿Tu lamento se cambió en baile, tu tristeza en gozo? ¿Puede dar testimonio usted de eso, no? Sí, yo creo que sí. El día que el Señor rompió las cadenas en tu vida, seguramente experimentaste uno de los momentos más gloriosos, más extraordinarios. Cuando Dios llenó tu vida, amado, con el Espíritu Santo, seguramente fue una experiencia sobrenatural. La pregunta es, ¿la conservaste? ¿La tienes hasta el día de hoy? ¿Los años que llevas en el Evangelio? ¿Tienes esa experiencia intacta? ¿Has perdido la capacidad de reír, por ejemplo? ¿Has perdido la capacidad de reír, de disfrutar, de tener el gozo? Recordemos que somos muy responsables de mantener el gozo de la salvación en nosotros. Necesitamos el gozo de su salvación en nuestras vidas, amado, y es fundamental, porque si no nos vamos a podrir por dentro. Dios bendiga a mi hermano Luis Pincheira, dice: un abrazo, pastor. Cuando Jehová nos hizo volver de la cautividad, mi vida se llenó de alabanza y de alegrías. Gloria al Señor. Lo importante dentro de todo esto, amados hermanos, es conservar intacta estas capacidades que el Señor despertó, desarrolló, activó en nosotros. Por eso le puse ahí el título: perdiendo la capacidad de soñar, de reír y de alabar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor no hallamos cómo pagarle, amado. ¿Cómo pagarle? El día que aparece Dios en tu vida, no encontramos la forma de pagarle, de interpretar. Queremos cantar aunque no nos sale bien, queremos tocar aunque no sabemos tocar, queremos ganarnos en la puerta, queremos hacer el aseo. Queremos de todas las formas intentar pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Amado, y comienzan a desarrollarse en nosotros el gozo, la alegría, sueños de Dios en nosotros, a reírnos, a disfrutar. Amado, comenzamos a alabar al Señor. Pero en la medida que pasan los meses, los días, los años, amado hermano, los cristianos comienzan a perder esa capacidad. Y es lo que muestra el Salmo 126. Y por eso le hago esa pregunta a ustedes. No quiero que nadie se sienta ofendido, no quiero que nadie se sienta... Quisiera que te sintieras identificado, pero no ofendido. No podíamos ofenderlo por la palabra. Entonces te pregunto, desde el día que el Señor te sacó de la cautividad, desde el día que el Señor te hizo libre, no sé cuántos años han pasado, no sé cuántos años llevas en el Evangelio. Mi pregunta es, ¿eres el mismo? ¿Has mantenido ese gozo firme? ¿O te has vuelto una persona agria? ¿O te has vuelto una persona intolerante dentro del cuerpo de Cristo? Porque insisto, hay personas que tú recién llegan a Cristo y los conoces amables, los conoces apacibles, los conoces, amado, y comienzan a mostrar en ellos mucho gozo, mucho amor, mucho cariño. Pero en la medida que pasan los años, esas personas comienzan a volverse personas amargadas, tristes, sin capacidad de soñar. Es decir, cuando tú le cuentas a un cristiano un proyecto de Dios, ya te dice: ah, está loco, hermano, no estamos para esa cosa ni para esos tiempos. Tú te das cuenta que esa persona perdió la capacidad de soñar, perdió la capacidad de creer. Dios bendiga a mi hermano Huguito, que nos escucha desde Lebu. Dice: muchas bendiciones, Pastor David. Amén. Muchas gracias, Huguito. Leo otra vez el versículo 2, Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Y no necesariamente tienes que aprender o saber tocar un instrumento o tener la más extraordinaria de las voces para alabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios si lo tienes. Gloria a Dios si lo tienes. Pero muchas veces, amado, ¿cuántas veces hicimos responsable a alguien de nuestra tristeza? ¿Cuántas veces hicimos responsable a otras personas de no alabar a Dios? ¿Cuántas veces hicimos responsable a otros de no alabarlo, amado? Cuando realmente en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestra voluntad, amado, está el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Bendito sea el Señor para siempre. Sigue el versículo 2. Dice: entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esa era la expresión de todos los que oyeron la historia de un Israel libertado de Egipto, de todos los que conocieron, aleluya, el poder que Dios usó para sacar a este pueblo de Egipto y traerlo en libertad. Amados hermanos, todos al oír esta historia decían: wow, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Recuerde que los egipcios habían
doblegado y habían puesto yugo sobre los israelitas, es decir, se habían vuelto esclavos, y todos alababan al Señor, o todos al ver un judío reconocían que había una obra de Dios extraordinaria en ellos y decían: cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros, sanidad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos, prosperados? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llenado de una avalancha de bendiciones, amado? ¿La gente sigue teniendo la misma impresión de ti que cuando la tuvo el día que llegaste? Huguito Mendoza dice: no es lo mismo desde el día que el Señor me llamó, me he vuelto flojo. Gracias, Huguito, por avergonzar la carne. Gracias por avergonzar la carne. Es decir, tenemos una capacidad de olvidarnos tan rápido de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. No quisiera, amado, insisto, ofender a nadie. No es mi intención hacer eso. Pero había algo que Dios tenía que hacer con David de forma permanente para que no se olvidara de dónde Dios lo había sacado. ¿Sabe lo que Dios permitía que ocurriera con David para que él no se olvidara lo que era? Dios permitía que David oliera, amado, el olor de las ovejas de la majada, venían a sus narices, y venía el olor, amado, del establo, del ganado. Y ahí David aterrizaba en su ego, aterrizaba en su mente, cuando se le olvidaba por momentos. Y estamos hablando del episodio que Dios comenzó a levantarlo, a prosperarlo, a hacerlo rey, a hacerlo general del ejército. Cuando por momentos parecía que se iba a olvidar quién era, Dios lo hacía, aleluya, oler, gloria al Señor, la majada, las ovejas. Y ahí venía el recuerdo de su corazón, aleluya, de donde Dios lo había sacado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que David olía y venía a sus narices el olor de la majada, David recordaba que era un simple pastorcillo. Que era un simple pastorcillo, aleluya, el menor de sus hermanos, que no estaba en la lista, aleluya, para ser ungido rey, y que Dios lo había tomado de allí. Ese es nuestro problema. Nos olvidamos con mucha facilidad, amado, de dónde Dios nos ha sacado. Porque ese fue el problema de Israel. Olvidarse que Dios lo sacó debajo de los pies de los egipcios, debajo del yugo de los egipcios. Se les olvidó a este Israel que Dios estaba rompiendo las cadenas de esclavitud, que Dios los había hecho libre. Y lo único que Dios esperaba es que este pueblo, uno, no dejara de soñar. Dos, no perdiera la capacidad de reír, de estar alegre, de estar contento. Tres, aleluya, que no se olvidara de presentar alabanza y adoración a este Dios todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, cómo no alabarlo. ¿Cómo no bendecirlo si Él nos ha hecho libre? Yo no sé cuánto has experimentado el favor de Dios, el amor de Dios. A lo mejor si tuvieras que dar testimonio, podíamos llenar aquí, amado, los comentarios de Facebook con tu palabra y tu historia, contándome todo lo que Dios ha hecho a tu favor. De seguro tendrías mucho que contarme de todo lo que Dios ha hecho contigo. Perdón, se me mueve ahí el... Tendrías mucho que contar seguramente de lo que Dios ha hecho a tu favor. Entonces aquí dice el versículo 2 en su segunda parte, grandes cosas, dice, entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya, ¿cuántos, amados, te conocieron? ¿Cuántos te conocieron antes de venir a Cristo? ¿Y cuántos hoy pueden reconocer en ti el cambio, la transformación? ¿Cuántos te conocieron cuando llegaste, la forma que llegaste, cómo comenzaste a dar los pasos en el Evangelio? ¿Cuántos, aleluya, amado, ya no dicen lo mismo de ti como lo decían al principio? Ay, aleluya, como seguramente decían, mire este hermanito, qué fiel, qué responsable, aleluya, qué matrimonio más esforzado, qué hombre más humilde, qué hombre más sencillo, qué hombre más agradecido del Señor, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Tendrán esa misma opinión la gente de ti desde el día que llegaste? ¿Seguirán manteniendo la misma opinión? ¿Seguirá la gente manteniendo la misma opinión de ti desde el día que llegaste? ¿O ya no eres el mismo? Es lo que relata el Salmo 126. Israel había perdido la capacidad, amado, de soñar, de reír y de alabar. Huguito Mendoza dice amén, nadie. Dice,
Nadie podía sacarme de donde estaba, pero para Dios nada es imposible. César Augusto bien, creo que no corresponde lo que dice un personaje acá, así que no le vamos a dar oportunidad de caer en el juego con estas personas, amado hermano. Bien, el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Si hay gente que no le place lo que estamos compartiendo, es tan simple, pase de este video a otro video y vea lo que usted quiera ver. Alabamos al Señor porque Él es bueno, porque Él es glorioso, Él es grandioso. Fuera de Él, amado, no hay absolutamente nada. Nuestro Dios es extraordinario, es fiel, es todopoderoso. Así que alabamos a Dios, insisto, por su inmenso amor, por su misericordia, por su bondad, por sus grandezas. Él es bueno y no hay otro como Él. Alabamos al Padre por todas sus grandezas y agradecer al Señor por todo lo que hace, insisto, a nuestro favor. Agradecer al Padre por ese rescate, amado, que ha hecho para con nosotros. Por ese rescate que dio por nuestra vida, por nuestra alma, donde nada valíamos. No sé a usted, pero a mí el Señor me sacó de donde nada valía. De donde nada valía, amado, para transformarme, para cambiarme, para hacerme nueva criatura. Y es de ahí donde no debo olvidarme, amado hermano, de lo que Dios ha hecho con nosotros. De lo que Dios ha hecho con nosotros. Puede el Señor sostener la vida de su iglesia. Tú eres su iglesia, yo soy su iglesia. El Señor nos llene de su preciosa gracia. El Señor nos llene de su favor, de su bondad en nuestros corazones. Vuelvo a leer. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ya está hablando del tiempo futuro y habla de estar alegres. Dice, estaremos alegres. Hemos perdido la capacidad de estar alegre, amados hermanos. Hemos perdido esa capacidad, o definitivamente tenemos todavía la capacidad de estar alegres, de estar contentos, de reír, de alabar, de bendecir su nombre. No debemos perder la capacidad del gozo, de la alegría del Señor. No debemos perder la capacidad, amado, de adorarlo, de exaltarlo, de bendecirlo, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha cambiado. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuánta gente ya no tiene la misma opinión de ti desde que llegaste a Cristo? ¿Ha bajado tu nivel de fe? ¿Ha bajado tu convicción? ¿Ha bajado tu relación con el Señor? ¿O has tenido algún comportamiento equivocado? Siempre tenemos una nueva oportunidad. Recuerde que el Señor, amados hermanos, nos renueva sus misericordias cada día. Recuerde que el Señor transforma nuestra vida y nos da una oportunidad nueva cada día. Aleluya. Alabado es el Señor. Entonces, hagamos ese análisis. ¿Eres el mismo o no eres el mismo? Lo más probable es que no eres el mismo. Porque baja nuestra intensidad, baja nuestro fervor, baja nuestro amor por el Señor, baja nuestra fe, nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor. Porque ya, amado, dejamos de mirar al Señor y comenzamos a mirar a los hombres. Ese es el peor error, mirar a los hombres. Cuando dejamos de mirar al Señor, amado, vamos a perder el objetivo. Pero cuando mantengamos nuestra mirada en el Señor y no saquemos nuestra mirada de Él, amado, porque los hombres caen, porque los hombres fallan, porque los hombres somos falibles, porque los hombres, amados hermanos, no somos infalibles, nos equivocamos, las personas se equivocan. Pero es súper importante mantener, amados hermanos, el objetivo, mantener nuestra mirada sobre el soberano y eterno Creador. Cuando vemos un comentario como ese, y quiero que no se quede con ese comentario, no se quede con el comentario, pase ese comentario por alto. Nosotros sabemos lo que somos y lo que valemos para el Señor y la importancia que tenemos para Él. Así que podamos, amados hermanos, glorificar al Señor con nuestra vida, glorificar al Señor con nuestro testimonio, con nuestra fe. Israel no era el mismo desde el día, amado hermano, desde que Israel fue liberado hasta que pasaron muchos años. Israel perdió el norte, perdió el objetivo.
Y sabemos la historia de Israel. Muchas veces el Señor tuvo que hacerlo regresar de sus malos caminos. Muchas veces Dios tuvo que transformar y enderezar, amado, la senda que Israel había tomado. Muchas veces. Y ese puede ser el caso tuyo, el mío, no lo sé. Tienes que hacer una introspección. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho regresar a sus caminos? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que otra vez tomarte? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que otra vez, amado, rescatarte de esa condición en la que has querido regresar? Es lo que pasó con Israel. Cuando vemos a Israel, amados hermanos, cuando vemos al Señor y hacemos la comparación de Israel con nuestra vida, tenemos muchas similitudes con este pueblo. Tenemos muchas similitudes con este pueblo, amados hermanos, cuando este pueblo se ha apartado y se ha alejado del Señor innumerables veces. Innumerables veces. Leo el versículo 4, dice: haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Y cuando aquí el escritor en el versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Nehueb. Sepa usted que el Nehueb es un desierto. Y en este desierto es como un poco lo que ocurre en África, el monzón, es decir, cuando viene este aluvión, este temporal del monzón, amado, se llenan todos los riachuelos, todos los lagos, y todo lo que está seco comienza a cobrar vida. En este canto, el escritor, interpretando el anhelo y el deseo de Israel, le dicen al Señor: Señor, haz como lo que ocurre en el desierto del Nehueb, y comiencen a fluir los arroyos del Nehueb, aleluya. Si usted puede ver, a lo mejor puede buscar por ahí algunas imágenes y se va a encontrar como lo que ocurrió en estos días. Aquí en Chile, en el norte del país, había un río que se había secado durante 5 años y en 5 años nunca había corrido agua. Y ahí mostraron cómo comienza a fluir el agua por ese río. Bueno, ahí nos vemos, es así, pasaba cada invierno. Y cada invierno y cada vez que venía lluvia, todo ese desierto, amado, se cubría de flores en el Nehueb. Entonces lo que está diciendo Israel: Señor, estamos secos, pero Señor, haz como lo que ocurre en el desierto. Permite que llueva en la cordillera, que llueva en las montañas, y haz fluir tus ríos, aleluya, por en medio de nuestro desierto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando, amado, no están realmente verdes, no están frescos, realmente no están, amado, en todo su estado espiritual, y necesitas a lo mejor que el Señor haga fluir sus ríos, aleluya, en ti, porque estás seco como un desierto, porque a pesar de que te congregas, porque a pesar de que te arrodillas a orar, porque a pesar de que escuchas una palabra, porque a pesar de que has intentado tener comunión, sientes que estás como en Nehueb, como un desierto seco. Y así le pedía a este pueblo, a través de esta alabanza. Señor, le dice así: haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Nehueb. Es decir, Señor, permite que regrese a nosotros tus ríos, tu abundancia, tu gozo. Que, Padre, aleluya, de verdad recuperemos lo que teníamos en un principio. Entonces yo quiero animarle. Nunca es tarde, amado, para recuperar lo que el Señor te dio desde un principio. La capacidad de soñar, la capacidad de sonreír, aleluya, y la capacidad de alabar. Yo no sé cuántos han perdido esas 3 capacidades. ¿Ya no sueñas como en el principio? ¿Sientes que tus sueños no se cumplen? ¿Sientes que Dios ya, aleluya, no tiene tiempo para soñar contigo? El Señor está esperando que recuperes la capacidad de soñar. Dios está esperando que recuperes la capacidad de reír. ¿Cuántos, aleluya, están tristes, afligidos, angustiados? ¿Cuántos se han dejado gobernar por la ansiedad? ¿Cuántos se han dejado gobernar por el estrés? ¿Cuántos, aleluya, han sido dominados por el terror, por el miedo en este tiempo? Aleluya, por causa de esta pandemia. ¿Cuántos han dejado entrar palabras ofensivas a sus oídos y han llegado a su mente? Y eso te ha entristecido, te ha angustiado, te ha llenado de dolor, de amargura. Y ya hace mucho tiempo que no ríes, que no disfrutas, que no sabes lo que es estar contento. El Señor quiere que recuperes lo que en un principio el Señor te dio como capacidad. Así como Dios se la dio a Israel en un principio, siendo libertado, Dios también te hizo libre. Pero nosotros voluntariamente, amados hermanos, aceptamos estar cautivo una vez más. Así lo hizo Israel.
Israel tuvo un grave problema. Fue libre en lo físico, es decir, fueron quitado el yugo de sobre su cabeza, quitó el Señor la autoridad de Faraón sobre ellos, pero hay algo donde Israel nunca fue libre, aquí en la mente. Es decir, nunca, aleluya, Israel fue libre, porque caminaron siendo esclavos en su mente de sus pensamientos. Caminaron, amados, siendo esclavos en su mente, aleluya, de lo negativo. Caminaron, aleluya, en su mente con lo que les había ocurrido en el pasado. Y hay mucha gente que camina en el Evangelio, pero siguen atados en su mente. Hay mucha gente que va a una casa de oración. Hay mucha gente, aleluya, que alaba al Señor. Hay mucha gente, amado, que se declara libre, pero aquí en su mente sigue cautivo de su pasado, aleluya, y no han sido realmente libres. Y ese es el problema que había en Israel. Israel perdió la capacidad de soñar, la capacidad de reír y la capacidad de alabar porque nunca fue libre en su mente. Entonces, ¿cuántos de sus hijos, amados, han abandonado por causa de no estar libres aquí? Porque fueron libres en lo físico, pero aquí en su mente sus pensamientos seguían atando su vida. Que el Señor nos bendiga muchísimo en esta hora. Dios bendiga cada corazón, Dios bendiga cada vida. Tome las acciones determinantes. Medite un poquito. Medita un poquito en su corazón, en su mente. Medita un poco, aleluya, de cómo el Señor te halló cuando te encontró. Si es necesario, amado. A David Dios lo hacía. Olía, amado, a las ovejas, olía a la majada, olía a los establos. Y le venía a la memoria que era un simple pastorcillo. Y muchas veces el Señor tiene que recordarnos de una u otra manera, porque a veces nuestro corazón se enaltece, se llena de orgullo, se llena de soberbia. A veces nos creemos intocables y es ahí donde el Señor muchas veces tiene que trastocarnos, amado, para recordarnos quiénes somos, para recordarnos que no somos nada. Sin Él, nada somos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero usted sin Dios no es absolutamente nada. Dios les bendiga en gran manera. Un abrazo enorme, gigante para cada uno de ustedes. Quiero dejar unos 3 minutos. Si hay alguien que quiera comentar, que quiera decir algo, puede hacerlo antes de que terminemos este en vivo. Ya no van a durar 1:20 como lo hacíamos antes. Van a durar 40, 30, 50 minutos, dependiendo la palabra que compartamos. Amén. Si hay alguien que quiera comentar, puede hacerlo. No tome en cuenta las palabras que puso un personaje ahí. No me afecta lo que diga el resto de la gente. Me afecta lo que diga Dios. Si Dios tiene otra opinión de mí, esa es otra cosa. Pero la gente opina, amado, solo cosas que no tienen ni peso ni valor. Así que quedan ahí algunos minutos para que alguien pueda hacer los comentarios o saludar a los hermanos, despedirse para que ya estemos terminando. Bien, vamos a estar leyendo los comentarios ya para estar terminando. Amados hermanos, Dios bendiga a todos los que nos han acompañado. Si
Se me corren los mensajes. Elisa Jara, por ejemplo, decía en algún minuto, dice, cuando Dios llegó a mi vida yo estaba en la clínica, fue hermoso su encuentro y todos vieron mi cambio. Daniel Contreras dice, gran mensaje, pastor, Dios lo utiliza en gran manera, toda la honra para él, saluda a la familia, un fuerte abrazo, bendiciones. Fran Miranda también ahí dice, amén, Dios bendiga su palabra, que siempre nos anima a seguir adelante. Hermana Yoli, hermoso mensaje, pastor. Bendiciones para todos los que ven, dice mi hermano Fran Miranda. Desde Laja también está el hermano Ítalo Morales Fierro, dice, bendiciones, pastor, hermosa palabra. Mi hermano Luis Pincheira, Dios lo conoce, pastor, y yo un poco, de lo poco lo aprecio muchísimo, un reabrazo grande, bendiciones. Mi hermano Sanguíneo dice, hermoso mensaje, bendiciones, mi hermano. Mi hermana Ruth Sala desde Levo dice, gracias por tan hermoso mensaje desde Levo, muchas bendiciones, pastor y familia. Elisa Jara dice, bendiciones, pastor, hermosa palabra. Mi hermano Daniel dice, bendiciones para cada uno de los hermanos online. Cariños, saludos a todos, dice el hermano Luis Pincheira de los conectados. Hugo Mendoza dice, muchas bendiciones, abrazos, saludos a mi pastora e hijos. Sara Riquelme dice, buenas noches, pastor, y bendiciones para todos. Daniela Montes, gracias por compartir la palabra. Cuando le sea posible, entréguela. Cuídese mucho. Amén. Un abrazo enorme para todos. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, el viernes volvemos a compartir otra reflexión de su palabra. Y es el riesgo, amado, que se corre en estos medios. Es uno de los riesgos que corremos al compartir la palabra en estos medios, de recibir represalias, pero bien lo dice nuestro hermano. Y cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismo y no tendría por qué generarnos un desequilibrio emocional por lo que diga alguien, sobre todo si no nos conoce. Y si no conocen al Señor, peor, pues, amado, no teníamos para qué desgastarnos discutiendo con estas personas. Es una de las cosas que no hago, discutir de Dios con las personas. El pastor David Ormachea, si es conocido por usted, dijo algo súper certero. Dijo, la fe no se discute, la fe no se defiende, la fe se vive. Entonces no me voy a parar a defender la fe de Dios, porque la fe hay que vivirla. Es la única forma, amado, que ésta se haga efectiva. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos encontramos el viernes, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones.